La copa de champán temblaba en mi mano. El costoso cristal reflejaba la luz dorada de las lámparas de araña que colgaban del techo. No debería haber estado allí. El gran salón de baile del Hotel Sterling era una catedral de riqueza a la que yo nunca había pertenecido. Todas las columnas de mármol y las cortinas de seda probablemente costaban más que mi salario anual como camarera de catering. El aire olía a rosas importadas y dinero. Ese peculiar aroma de perfume de diseño mezclado con el tipo de confianza que solo los verdaderamente ricos poseían. Me ajusté el uniforme negro, asegurándome de que el delantal blanco quedara perfectamente recto, invisible. Eso es lo que se suponía que debíamos ser. Fantasmas que se movían entre los deslumbrantes invitados, rellenando copas, retirando platos, existiendo solo para servir. «Más champán aquí», gritó una voz femenina, aguda y autoritaria. Me acerqué a su mesa, mis gastados zapatos planos silenciosos contra el suelo pulido. Me dolían los pies. Llevaba 3 horas de turno y aún nos quedaban 5 más. La bandeja se hacía más pesada con cada paso, pero no podía permitirme mostrar debilidad. Necesitaba este trabajo. Necesitaba las propinas que me ayudaran a pagar el pequeño apartamento que apenas podía permitirme después del divorcio. Después de Marcus, aparté ese pensamiento y me concentré en servir el champán con manos firmes. Los invitados ni siquiera me miraban. Para ellos yo era un mueble, una función. Prefería que fuera así. Sinceramente, llamar la atención significaba ser vulnerable, y ya había tenido suficiente de eso para toda la vida. «Emma, la mesa 7 necesita atención». Mi supervisora siseó al pasar, con su bandeja cargada de orbas que parecían pequeñas obras de arte. La mesa 7 estaba en la esquina, parcialmente oculta por un biombo ornamentado. Podía ver trajes caros, el brillo de relojes de oro. Me acerqué con cuidado, profesionalmente, con mi sonrisa de camarera fija en mi rostro. Fue entonces cuando lo olí. Bergamota y cedro, caro y oscuro, el tipo de colonia que no se encuentra en los grandes almacenes. Me envolvió antes incluso de verlo, y algo en mi pecho se tensó con un instinto que no entendía. «Peligro», susurró mi cuerpo. «Depredador». Levanté la vista. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, y el mundo pareció inclinarse ligeramente sobre su eje. El cabello oscuro se echaba hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol. Todos los ángulos afilados y los rasgos aristocráticos habrían sido hermosos si no fueran tan fríos. Su traje era negro, tan perfectamente entallado que parecía una segunda piel. Y cuando levantó los ojos para encontrarse con los míos, olvidé cómo respirar. Grises. Sus ojos eran grises, como el humo, como el acero, como una tormenta a punto de estallar. «¿Champán?», logré decir con una voz más firme de lo que me sentía. No respondió. Solo me miró con una intensidad que me puso la piel de gallina. Los hombres que lo rodeaban, claramente subordinados, claramente peligrosos por derecho propio, se habían quedado en silencio, esperando. Uno de ellos, un hombre enorme, con una cicatriz en la mandíbula, se inclinó ligeramente hacia adelante, en actitud protectora. «Sí», dijo finalmente el hombre, con voz baja y acento. «Italiano», pensé, aunque suavizado por los años lejos de casa. «Gracias», serví, muy consciente de su mirada, siguiendo cada movimiento. Mis manos no temblaban. No lo permitiría. Había aprendido a mantener la calma bajo escrutinio, bajo presión, bajo el peso de que me encontraran deficiente. Marcus me había enseñado bien esa lección. «Eres nueva», observó, y no era una pregunta. «3 meses», respondí, manteniendo un tono neutro. «Profesional, no te involucres», me recordé a mí misma. «Solo sirve y sigue adelante». Y antes de eso levanté la vista, sorprendida por la pregunta personal. Sus ojos grises sostuvieron los míos, y vi algo brillar en su profundidad. Curiosidad, tal vez, o algo más oscuro. Algo posesivo que no tenía sentido para un extraño. «Antes de eso no importa», dije en voz baja, y sus labios se curvaron ligeramente. «No es exactamente una sonrisa, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, se desató el caos en la entrada del salón de baile. Voces elevadas, el sonido de alguien discutiendo con los de seguridad. Me giré, con el cuerpo ya tenso por la necesidad de escapar del conflicto, de desaparecer. Pero no pude moverme porque, atravesando las puertas, con la cara roja y claramente borracho, estaba Marcus. Mi exmarido me vio inmediatamente,
con los ojos iluminados por una alegría maliciosa. «¡Emma!», gritó tan alto que las conversaciones cercanas se detuvieron. «Ahí estás. Mirad, todos. Mi exmujer sirviendo bebidas como la sirvienta que siempre fue. El calor inundó mi rostro. Vergüenza, ira, humillación, todo ello me embistió como una ola. Dejé la botella de champán con cuidado, ganando tiempo para respirar. «Marcus, tienes que irte», dije en voz baja, consciente de que todas las miradas de la sala se volvían hacia nosotros. «Vete. Yo soy una invitada aquí, cariño, a diferencia de ti». Se acercó tambaleándose y pude oler el whisky en su aliento. «El negocio va bien, muy bien. Pero tú no sabes nada de eso, ¿verdad?». Di un paso atrás y mi cadera chocó contra la mesa que tenía detrás. La mesa donde estaba sentado el hombre de ojos grises, aún observando, aún en silencio. La mirada de Marcus se posó en mi mano izquierda y su sonrisa se volvió cruel. «¿Dónde está tu anillo, Emma?». «Ah, claro, lo devolviste. Ni siquiera pudiste conservar a tu marido, ¿verdad?». No fue suficiente. Las palabras me golpearon como golpes físicos, viejas heridas cuidadosamente cubiertas con costras, que se abrieron de nuevo. Quería desaparecer, hundirme en el suelo, estar en cualquier lugar menos aquí. «Señor, tiene que marcharse ahora mismo». Apareció la seguridad. 2 hombres corpulentos flanqueaban a Marcus, pero él no había terminado. Nunca lo hacía. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo, con su voz resonando en el silencioso salón de baile. «He oído que sigues sola, que sigues sin valer nada, que sigues... Ya basta». La voz vino de detrás de mí, baja, fría y absolutamente autoritaria. Lo sentí antes de verlo. Ese aroma a bergamota y cedro, el calor de su presencia cercana, demasiado cerca. El hombre de ojos grises se había levantado y de repente el aire mismo pareció cambiar, espesarse con la amenaza. La sonrisa de Marcus vaciló. «¿Quién demonios?». «Te irás», dijo el hombre. Cada palabra era precisa y afilada como una espada. Ahora no era una sugerencia. Era un hecho expresado con tal autoridad absoluta que, incluso borracho, incluso beligerante, Marcus dio un paso atrás. Los guardias de seguridad se adelantaron, con las manos en los brazos de Marcus, pero con la mirada puesta en el hombre de ojos grises, cautelosos y respetuosos. Marcus fue escoltado fuera, todavía balbuceando protestas, pero su voz se desvaneció hasta quedar en la insignificancia. El salón de baile volvió lentamente a su anterior murmullo de conversaciones. Los invitados se alejaban del entretenimiento, ya olvidándolo, pero yo no podía moverme, no podía respirar. «¿Estás bien?». Me volví y lo encontré más cerca que antes. Esos ojos gris, tormenta fijos en mi rostro con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara por razones completamente diferentes al miedo. «Estoy bien», mentí. «Gracias, debería volver al trabajo». Busqué la botella de champán, pero mi mano temblaba ahora. Temblaba como si estuviera hecha de nada más que fallas geológicas a punto de romperse. Él lo vio, por supuesto que lo vio, y apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Emma», susurré, y luego me maldije por responder, por darle incluso esa pequeña parte de mí. «Emma», lo dijo como si lo estuviera saboreando, haciéndolo rodar en su boca para sentir su forma. «Soy Dante», asentí con la cabeza, sin saber qué más hacer. Mi supervisora observaba desde el otro lado de la sala, con expresión severa. Estaba montando una escena, rompiendo el protocolo, fracasando. «Deberías», empecé, «cenar conmigo». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, imposibles y absurdas. Los hombres como él no invitaban a cenar a mujeres como yo. Los hombres como él existían en una estratosfera diferente, en un mundo completamente distinto. «No puedo», dije automáticamente. «¿Por qué no?». «Porque», señalé impotente mi uniforme, «en el salón de baile, en el enorme abismo entre nosotros que debería haber sido obvio. Porque este es mi trabajo y tú eres un invitado y no puedo. Entonces, mañana». Metió la mano en la chaqueta, sacó una tarjeta, negra, cara, con solo un número de teléfono grabado en plata. «Llámame». Me la puso en la palma de la mano, con sus dedos cálidos contra mi piel. El contacto duró solo un segundo, pero lo sentí en todas partes. Una chispa que recorrió mi brazo y se instaló en algún lugar peligroso de mi pecho. «No lo haré», dije, pero mis dedos se cerraron alrededor de la tarjeta.
Lo harás. Lo dijo con absoluta certeza, como si pudiera ver el futuro y yo ya estuviera en él. Porque tu exmarido se equivocaba. Emma, tú eres suficiente, más que suficiente. Entonces se marchó. Se abrió paso entre la multitud con sus hombres flanqueándolo. Ahora me fijé en ellos. La forma en que despejaban el camino. La forma en que los demás invitados se apartaban sin parecer darse cuenta de que lo estaban haciendo. Poder. Pensé en el poder real, el que no necesita anunciarse. Miré la tarjeta que tenía en la mano. El número parecía quemarme la palma de la mano. Debería tirarla. Debería olvidar que esto había sucedido. Debería recordar que ya había probado el cuento de hadas una vez y que había terminado sirviendo champán mientras mi ex marido se burlaba de mí delante de desconocidos. Pero incluso mientras lo pensaba, estaba guardando la tarjeta en el bolsillo de mi delantal. Incluso cuando volví al trabajo con las manos finalmente firmes, todavía podía sentir el fantasma de su tacto en mi piel. Aunque me decía a mí misma que nunca llamaría, sabía que estaba mintiendo porque Dante me había mirado como si fuera visible, como si importara, como si fuera algo más que los pedazos rotos que Marcus había dejado atrás. Y Dios me ayudó. Quería volver a sentirme así. El resto del turno pasó como una nebulosa. Me movía mecánicamente, sirviendo bebidas, recogiendo platos, sonriendo con esa sonrisa profesional que nunca llegaba a mis ojos. Pero mi mente estaba en otra parte, repitiendo ese momento una y otra vez. La forma en que Dante se había puesto de pie, la autoridad absoluta en su voz, la furia protectora que había vislumbrado antes de que su expresión se volviera fría de nuevo. Nadie me había defendido así. Hacía mucho tiempo que no sucedía. Cuando finalmente fiché a medianoche, con los pies doloridos y la espalda adolorida, encontré a mi supervisora esperando junto a la salida de empleados. Emma, una palabra. Se me hizo un nudo en el estómago. Ya estaba. La charla sobre causar escándalos, sobre interacciones inapropiadas con los clientes, tal vez incluso el despido. Siento lo de esta noche. Empecé. Mi exmarido, el señor Caruso ha preguntado por ti. Me interrumpió con una expresión indescifrable. ¿Quién? Pregunté Dante, pronunciando el nombre con cuidado, como si significara algo que yo debía entender. Quería asegurarse de que no te acosaran más. También hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras. Te dejó algo. Me entregó un sobre de papel crema grueso con mi nombre escrito en la parte delantera con una elegante caligrafía. Caruso es un cliente importante, continuó mi supervisora con tono severo, muy importante. Si solicita tus servicios en futuros eventos, los aceptarás. ¿Entendido? Asentí en silencio, agarrando el sobre con fuerza. Bien, estás programada para la Gala Rothschild el próximo sábado. El señor Caruso asistirá. Me dejó allí de pie, bajo la cruda luz fluorescente del pasillo de los empleados, con mi mundo tambaleándose por segunda vez esa noche. No abrí el sobre hasta que llegué a casa. Cerré con llave la puerta de mi apartamento estudio. Los sonidos de la ciudad se atenuaban a través de las finas paredes. Me temblaban las manos mientras deslizaba el dedo bajo el sello. Dentro había un cheque de $5,000 y una nota escrita con la misma elegante letra. Por las molestias, aunque sospecho que es tu exmarido quien debería compensarte. D. Me quedé mirando el cheque hasta que mi visión se volvió borrosa. $5,000. Más dinero del que había visto desde antes del divorcio. Como Marcus había vaciado nuestras cuentas y me había dejado sin nada más que deudas, y la certeza de que nunca había sido suficiente, debería devolverlo. Debería llamar al número de la tarjeta negra y decirle a Dante Caruso que no estaba en venta, que su dinero no podía arreglar lo que estaba roto en mí. En cambio, dejé el cheque con cuidado en la pequeña encimera de mi cocina y saqué la tarjeta negra. El teléfono me pesaba en la mano. El número brillaba en la pantalla mientras lo tecleaba. No pulsé llamar, todavía no, pero lo guardé con un nombre que me aceleraba el corazón y me cortaba la respiración. Dante. Y cuando finalmente me dejé caer en la cama, agotada, confundida y aterrorizada por el futuro, que sentía que se me echaba encima como un tren, no podía dejar de pensar en los ojos tormentosos y en la forma en que había pronunciado mi nombre, como si fuera alguien a quien valía la pena conocer, como si fuera alguien a quien valía la pena proteger, como si fuera alguien que valía más que la nada en la que me había convertido. No lo llamé.
Durante 3 días, esa tarjeta negra permaneció en la encimera de mi cocina como una granada activa, peligrosa y a la espera. La cogía mientras tomaba mi café matutino, la daba vueltas entre mis dedos mientras comía cenas precocinadas y la miraba fijamente antes de acostarme, como si fuera a explotar si apartaba la vista. Sin embargo, el cheque sí que lo cobré. Tenía que hacerlo. A mi casero no le importaban mis dilemas morales, y a la compañía eléctrica tampoco. $5,000 significaban que podría respirar durante unos meses, quizás incluso arreglar el ruido que había empezado a hacer mi coche. Pero coger su dinero era como aceptar algo que no entendía, una transacción con condiciones que no había leído. Al cuarto día sonó mi teléfono. Número desconocido. Mi corazón se detuvo y luego volvió a latir, demasiado rápido. De alguna manera, lo supe incluso antes de contestar. No llamaste. La voz de Dante, baja y ligeramente divertida, llenó mi oído como humo. ¿Cómo conseguiste mi número? Mi voz sonó sin aliento, y me odié por ello. ¿Importa? Sí. Me levanté de mi sofá raído y empecé a caminar por el pequeño espacio de mi apartamento. Eso no es normal. Necesitaba saber que estabas a salvo. Su tono cambió, perdiendo la diversión. Después de la actuación de tu exmarido, quería asegurarme de que no volviera a molestarte. Algo frío se deslizó por mi espina dorsal. ¿Qué has hecho? Nada que no se mereciera. Una pausa. No volverá a acercarse a ti, Emma. Te doy mi palabra. Debería haberme horrorizado. Debería haber exigido respuestas. Debería haber colgado y bloqueado el número. En cambio, sentí algo cálido y peligroso desplegarse en mi pecho. Alivio, seguridad, cosas que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo sabían. La gala es mañana por la noche, continuó, como si estuviéramos hablando del tiempo. Te enviaré un coche. A las 7 Sul. Estaré trabajando en el evento, dije confundida. No necesito personal como invitado. Las palabras me golpearon como agua fría. ¿Qué? Ponte algo bonito. El coche esperará si no estás lista. Su voz se suavizó ligeramente. Por favor, Emma. Colgó antes de que pudiera negarme. Me quedé mirando mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Era una locura. No conocía a ese hombre. No sabía nada de él, salvo que tenía dinero, poder y unos ojos que me atravesaban como si fuera de cristal. Y que cuando Marcus había intentado humillarme, Dante se había interpuesto entre nosotros como un muro de piedra y furia. Llamé a mi supervisora para preguntarle por la gala de los Rothschild del día siguiente. Ya no estás programada. Me interrumpió con un tono extraño. Ten cuidado. El señor Caruso ha solicitado el cambio. Por supuesto, se te seguirá pagando. Has sido muy generoso con la compensación. Claro que lo has sido. Ya veo. Me las he apañado. Emma, dudó. Ten cuidado. Los hombres como Dante Caruso no hacen nada sin motivo. La línea se cortó. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de pánico apenas controlado. No tenía nada que ponerme para una gala. Mi armario contenía uniformes de camarera, vaqueros de rebajas y un único vestido negro que había llevado a la vista de mi divorcio. Nada bonito, nada digno de estar al lado de un hombre que vestía el poder como otros hombres se ponen colonia. A las 6:30 de la tarde siguiente, llamaron a mi puerta. La abrí y me encontré con una mujer vestida con un elegante traje que llevaba bolsas de ropa y estuches de maquillaje. Detrás de ella, otras 2 mujeres llevaban cajas de zapatos y estuches de joyas. Señora Emma Hart. La primera mujer sonrió cálidamente. El señor Caruso nos ha enviado. Estamos aquí para ayudarla a prepararse. Me quedé paralizada en la puerta, abrumada. No puedo. Esto es demasiado. El señor Caruso fue muy específico, dijo con delicadeza. Dijo que usted se resistiría. También dijo que le dijera que negarse heriría sus sentimientos y que no está acostumbrado a que le hieran los sentimientos. A pesar de todo, sentí que se me temblaban los labios. Bastardo manipulador. Está bien, me oí decir. Entren. Transformaron mi pequeño apartamento en un salón. El vestido que sacaron de la bolsa de ropa me dejó sin aliento. Seda esmeralda oscura que brillaba como el agua, elegante y sencillo, y probablemente más valioso que mi coche. Los zapatos eran de Louboutin, las joyas eran, ni siquiera quería saberlo. Cuando terminaron, apenas reconocí a la mujer que veía en el espejo del baño. Mi cabello oscuro caía en suaves ondas. Mi piel brillaba. Mis ojos parecían más grandes,
más vibrantes contra la seda esmeralda. Parecía alguien que pertenecía al mundo de Dante. Parecía alguien a quien Marcus lamentaría haber perdido. El pensamiento surgió espontáneamente y me hizo estremecer. A las 7 suele en punto, mi teléfono vibró. El coche está aquí. Respiré hondo, cogí el pequeño bolso de mano que me habían proporcionado y bajé las escaleras. El coche era un Mercedes, negro y elegante, y probablemente blindado, aunque no sabía lo suficiente sobre estas cosas como para estar segura. Un conductor con un traje impecable abrió la puerta. Sus ojos eran profesionales y cuidadosamente inexpresivos. El interior olía a cuero y a ese aroma a bergamota y cedro que había llegado a asociar con el peligro y con Dante. El trayecto duró 20 minutos debido al tráfico vespertino. Observé la ciudad pasar por las ventanas tintadas, con las manos entrelazadas en mi regazo. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura. Debería decirle al conductor que diera la vuelta. Debería volver corriendo a mi pequeña vida segura, donde entendía las reglas. Pero no lo hice. La mansión Rothschild estaba iluminada como un joyero, con luz dorada y arquitectura clásica. Los invitados, con vestidos de diseño y smoking, subían los amplios escalones y sentí que mi valor flaqueaba. El conductor abrió mi puerta. El señor Caruso le espera dentro. M. Hart. Me obligué a moverme para subir esos escalones con las piernas temblorosas. En la entrada, un hombre con traje oscuro. El guardia de seguridad me hizo un gesto con la cabeza. Hart, sígame, por favor. Me condujo a través del abarrotado vestíbulo, pasando por torres de champán y cuartetos de cuerda, a través de salas donde reconocí caras de portadas de revistas y pantallas de televisión. Todo el mundo brillaba, todo el mundo encajaba, todo el mundo excepto yo. Llegamos a un salón privado más pequeño que los salones de baile principales, elegante y más tranquilo. Y allí, de pie junto a la ventana con una copa de whisky en la mano, estaba Dante. Se giró cuando entré y todas las palabras que había preparado se me atragantaron en la garganta. Llevaba un smoking como si hubiera nacido con él, todo líneas limpias y poder sofisticado. Pero fue su rostro lo que me cautivó, la forma en que su expresión cambió cuando me vio. Algo feroz y posesivo brilló en esos ojos grises antes de que lo controlara. Emma dejó su copa y cruzó la sala en 3 zancadas. «Tienes buen aspecto». No terminó la frase. Se quedó allí de pie, mirándome como si fuera algo precioso que había encontrado y no tenía intención de dejar escapar. «Esto es demasiado», susurré. «El vestido, el coche, todo esto, no es nada». Extendió la mano y con dedos suaves me levantó la barbilla. «Te mereces cosas bonitas, Emma. Te mereces que te traten como si fueras importante». «No me conoces», dije, pero mi voz temblaba. «No sabes nada de mí. Entonces déjame aprender». Su pulgar rozó mi pómulo y me estremecí. «Cena conmigo. Habla conmigo. Déjame verte». «¿Por qué?» La pregunta brotó de mí, desesperada. «¿Por qué yo? No soy nadie. Solo soy... No eres nadie». Su voz se endureció, casi enfadada. «No vuelvas a decir eso nunca más». La intensidad de su mirada debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir viva de una manera que no había sentido desde antes de Marcus, antes de aprender a hacerme pequeña, callada e invisible. «No lo entiendo», admití. «Yo tampoco». Dio un paso atrás, creando distancia, aunque sus ojos nunca se apartaron de los míos. «Lo único que sé es que te vi en ese salón de baile, agotada y dolorida, esforzándote por ser invisible. Y algo en mí te reconoció. Me reconoció como qué, como mía». La palabra quedó suspendida entre nosotros, posesiva y absoluta. Debería haber huido. Debería haberme aterrorizado la certeza de su voz, por la forma en que me miró, como si ya fuera suya, como si la decisión se hubiera tomado antes de que yo supiera siquiera que había una decisión que tomar. En cambio, sentí un calor florecer en mi pecho, peligroso y adictivo. «Estuve casada antes», dije, necesitando que él lo entendiera. «Terminó mal. No soy buena en esto». Él era un tonto. «Dante apretó la mandíbula y te hizo daño». No era una pregunta. Sí. Admitirlo fue como abrir una vena. «No volverá a hacerlo». Lo dijo con tal firmeza, con tal promesa oscura, que le creí. «Nadie lo hará. No mientras yo esté aquí». Un golpe en la puerta nos interrumpió. Uno de los hombres del salón de baile, el que tenía la cicatriz, entró con una expresión cuidadosamente neutra. «Jefe,
Están listos para usted. Dante asintió y luego me ofreció su brazo. ¿Te quedarás? Déjame presumir de ti. Deja que todos vean lo hermosa que eres. Sabía que debía negarme. Sabía que esto iba demasiado rápido, que se estaba convirtiendo en algo que no podía controlar. Pero cuando miré esos ojos gris tormenta, vi algo que me aterrorizó y emocionó a partes iguales. Vi a un hombre que quemaría el mundo si alguien intentara hacerme daño. Acepté su brazo. El salón de baile estalló en ruido y luz cuando entramos. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, los ojos nos siguieron. Me siguieron con curiosidad y especulación. Me sentí desnuda, expuesta, con todas mis inseguridades surgiendo para ahogarme. La mano de Dante cubrió la mía, que descansaba sobre su brazo, cálida y firme. Respira, murmuró. Te tengo a ti. Y de alguna manera, imposiblemente, le creí. La velada transcurrió en una confusión de presentaciones que no recordaría y conversaciones que apenas seguí. Dante nunca se apartó de mi lado. Su presencia era un escudo constante entre mí y las miradas curiosas. Cuando alguien se detenía a mirarme demasiado tiempo, su mano se posaba en mi espalda, posesiva. Cuando un hombre intentó apartarlo para hablar de negocios, Dante se negó de forma educada pero tajante. Esta noche no, dijo, y había acero bajo la cortesía. Esta noche tengo otros compromisos. Entonces sentí el poder que irradiaba. Estas personas, por muy ricas e influyentes que fueran, le deferían, le respetaban. Algunas, me di cuenta, parecían casi asustadas. ¿Quién eres?, le pregunté en voz baja mientras nos abríamos paso entre la multitud. ¿En serio? Sus labios se curvaron, pero no era exactamente una sonrisa. ¿Importa? Sí, dijo mientras me guiaba hacia un balcón alejado de la multitud. El aire nocturno era fresco contra mi piel. La ciudad se extendía bajo nosotros como diamantes esparcidos. Mi familia tiene intereses comerciales, dijo con cautela. Importación, exportación, inversiones. Llevamos 3 generaciones en Estados Unidos, pero nuestras raíces son italianas. No es eso lo que te estoy preguntando. Esos ojos grises se fijaron en mí, evaluándome. No, admitió. No lo es. ¿Eres peligrosa? Mi corazón latía con fuerza, pero necesitaba saberlo. Sí. No dudó. No intentó suavizarlo. Mucho. ¿Debería tenerte miedo? No, Dolcezza. El apodo salió de su boca como miel y humo. Nunca. Pero para mí, tal vez. Estar cerca de mí conlleva riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Del tipo que hacen que me rodee de guardias. Del tipo que hacen que confíe en muy pocas personas. El tipo que significa... Se detuvo, apretando la mandíbula. El tipo que significa que no debería estar aquí contigo, atrayéndote a mi mundo. Pero soy demasiado egoísta para dejarte ir. Debería haberme marchado. Debería haberle agradecido la encantadora velada y haber vuelto a mi pequeña y segura vida. En cambio, me acerqué más. ¿Y si no quiero que me dejes ir? Su control se resquebrajó por un momento. Vi un destello de ansia en sus ojos, cruda y desesperada. Emma, estoy cansado de ser invisible, susurré. Estoy cansado de ser seguro y pequeño y nada. Cuando estoy contigo, siento que importo, que soy real. Eres real. Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, suaves a pesar de la intensidad que ardía en su mirada. Eres lo más real que he encontrado en años. Entonces me besó y el mundo se desvaneció. Sus labios eran suaves pero exigentes, con sabor a whisky y promesas oscuras. Me derretí en él, con las manos agarradas a su chaqueta, anclándome contra la tormenta. Me besó como si estuviera hambriento, como si yo fuera aire y él se estuviera ahogando, y yo le besé con toda la desesperada soledad que había estado cargando durante tanto tiempo. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la mía. «Ven a casa conmigo», dijo con rudeza. «Déjame protegerte. Déjame...» Sí, no le dejé terminar. No quería oír todas las razones por las que aquello era una locura. «Sí». Cerró los ojos como si le hubiera dado algo precioso. «No sabes a qué te estás comprometiendo. Entonces muéstramelo». Se apartó, estudiando mi rostro con una intensidad que debería haberme resultado incómoda. «Si vienes conmigo, Emma, no querré dejarte marchar. Tienes que entenderlo. No soy un hombre superficial. No hago las cosas de forma temporal». Bien, las palabras nos sorprendieron a ambos. He terminado con lo temporal.
He terminado con los hombres que me hacen sentir como si fuera desechable. No eres desechable. Su voz se volvió dura, casi violenta. Eres preciosa. Parecía luchar con las palabras. Eres mía. Desde el momento en que te vi, fuiste mía. Esa certeza posesiva debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí como si volviera a casa. Entonces llévame a casa, susurré. Su sonrisa fue lenta y peligrosa, llena de oscuras promesas. Como desees, Dolcezza. La casa de Dante no era una casa, era una fortaleza disfrazada de mansión. El coche atravesó unas puertas de hierro que se cerraron detrás de nosotros con un siniestro estruendo, pasó por controles de seguridad ocultos en cuidados jardines y subió por un camino privado bordeado de árboles que bloqueaban cualquier vista desde la calle. El edificio en sí era moderno e imponente, con líneas limpias y cristales oscuros que reflejaban el cielo nocturno como obsidiana. ¿Vives aquí solo?, pregunté, con voz baja en el silencioso lujo del coche. ¿Solo? Dante me cubrió la mano con la suya en el asiento que nos separaba. Tengo personal, seguridad, pero mis aposentos privados, sí, esos son solo míos. El conductor abrió mi puerta y Dante se acercó inmediatamente para ofrecerme su mano. La tomé y dejé que me guiara por los escalones de mármol hasta unas enormes puertas dobles que se abrieron antes de que llegáramos a ellas. En el interior, el vestíbulo era impresionante. Techos altos, obras de arte que probablemente pertenecían a museos, muebles que gritaban dinero antiguo y gusto peligroso. Pero lo que me llamó la atención fueron los hombres. Estaban de pie a intervalos por todo el espacio, todos vestidos con trajes oscuros, todos con el mismo aire vigilante y peligroso. Guardias. Conté 6 antes de detenerme, de repente muy consciente de lo que significaba la seguridad en el mundo de Dante. Marco. Dante se dirigió al hombre con cicatrices de la gala, que apareció como si lo hubieran llamado. No queremos que nos molesten. Asegúrate de que el perímetro esté seguro. Ya está hecho, jefe. Marco me miró, evaluándome, pero sin malicia. Señora Hart, asentí, sin estar segura del protocolo. Dante me llevó por la casa, pasando por habitaciones que apenas registré, hasta que llegamos a un ala privada. Aquí el ambiente cambió, era más cálido, más vivido. Abrió una puerta que daba a lo que claramente era su estudio. Todo era madera oscura y cuero, con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Tome algo, me ofreció, dirigiéndose a una barra que probablemente costaba más que mi coche. ¿Solo agua, por favor? Mi voz temblaba ligeramente. Me sirvió agua, whisky para él, y luego me guió hasta un sofá de cuero que parecía una nube. Se sentó a mi lado, cerca, pero sin tocarme, dándome un espacio que no estaba segura de querer. «Estás temblando», observó en voz baja. «Estoy aterrorizada», admití. «De mí misma, de esto, de lo rápido que está sucediendo, de lo mucho que lo deseo». Me detuve, apretando los labios. «¿Cuánto deseas qué?», preguntó en voz baja, íntima. «A ti». La palabra salió apenas por encima de un susurro. «Te deseo y no entiendo por qué. No te conozco. No sé nada de tu vida, de tus negocios, de por qué tienes guardias armados, o de por qué la gente te mira como si fueras una mezcla entre un rey y un asesino. Quizás sea ambas cosas». Dejó su copa y se volvió hacia mí. «Emma, lo que voy a contarte no debe salir de esta habitación. Nunca. ¿Lo entiendes?» Mi corazón latía con fuerza. «Sí, el negocio de mi familia no es del todo legal». Lo dijo con calma, observando mi reacción. «Controlamos puertos, rutas marítimas, ciertos territorios. Resolvemos disputas que no pueden resolverse por vías oficiales. Tenemos intereses en industrias que operan en la sombra. Estás en la mafia», dije sin rodeos, necesitando expresarlo con claridad. Es un término burdo. Pero sí, mi abuelo construyó este imperio. Mi padre lo expandió. Ahora es mío. Apretó la mandíbula. «No voy a disculparme por lo que soy, Emma. No te voy a mentir al respecto, pero tampoco voy a dejar que te afecte si puedo evitarlo. Debería haber huido. Debería haberle exigido que me llevara a casa inmediatamente. En cambio, le pregunté, «¿Por qué me lo cuentas?» «Porque te quiero en mi vida, y mi vida viene acompañada de verdades que no son bonitas». Extendió la mano y me acarició suavemente la mejilla. «Porque te mereces la honestidad, incluso cuando es desagradable». Y porque hizo una pausa, algo vulnerable brilló en sus ojos. Porque hacía tanto tiempo que no sentía esto por nadie, que había olvidado cómo era.
protector, posesivo, desesperado. Su pulgar recorrió mi labio inferior y yo me estremecí. Te vi sufrir a manos de ese bastardo, de tu exmarido, y quise matarlo. Todavía lo quiero. Lo único que me detiene es que te molestaría. La naturalidad con la que lo dijo, como si el asesinato fuera solo otra opción más sobre la mesa, debería haberme horrorizado. En cambio, algo oscuro y herido dentro de mí susurró: alguien mataría por ti. Alguien cree que mereces ser protegida. ¿Qué le hiciste a Marcus? Necesitaba saberlo. Envié a mi gente a visitarlo. Le explicaron que ahora estabas bajo mi protección y que cualquier acoso adicional tendría consecuencias. Su expresión se volvió fría, peligrosa. También se le informó de que ciertas discrepancias financieras en sus negocios podrían salir a la luz fácilmente, a menos que, por supuesto, desapareciera por completo de tu vida. ¿Ha estado robando? No me sorprendió. ¿Malversando fondos de su empleador? Sí, lleva años haciéndolo. Dante entrecerró los ojos. ¿También te robó a ti? Todo. La palabra me supo amarga. Vació nuestras cuentas, agotó las tarjetas de crédito a mi nombre y me dejó sin nada más que deudas. Su abogado era mejor que el mío. No pude probar nada. Ahora tú puedes. Sacó su teléfono, pulsó unos botones y me mostró la pantalla. Hice que mi gente investigara sus finanzas. Aquí está todo documentado. Cada transacción, cada robo, suficiente para meterlo en la cárcel durante al menos una década. Miré fijamente las pruebas, con las manos temblorosas. ¿Cómo lo has hecho? Tengo recursos y cuido de lo que es mío. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Di la palabra, Emma, y se enfrentará a cargos. O di otra palabra y simplemente desaparecerá. Tú eliges. El poder que me ofrecía era embriagador y aterrador. Justicia servida en frío por un hombre que jugaba según reglas que yo no entendía. Solo quiero que se vaya, susurré. Solo quiero no volver a verlo nunca más. Hecho. Dante dejó a un lado su teléfono y volvió a centrar toda su atención en mí. No volverá a molestarte. Le creí. Dios me ayude. Creí cada palabra. ¿Por qué yo? La pregunta que había estado reprimiendo finalmente se escapó. Podrías tener a cualquiera, mujeres que entienden tu mundo, que pertenecen a él. ¿Por qué una camarera arruinada con un exmarido y problemas de confianza? Se quedó callado durante un largo rato, con la mirada perdida. Hace 5 años estaba comprometido. Finalmente dijo: Sofía, hermosa, sofisticada, de una familia como la mía. Todo estaba arreglado. La boda, la unión de nuestras familias, el futuro que construiríamos juntos. La envidia me atravesó de forma aguda e inesperada. ¿Qué pasó? La mataron. Su voz se volvió plana, vacía. Una familia rival enviando un mensaje. Pusieron una bomba en su coche. Murió en el acto. Oh, Dante. Sin pensarlo, extendí la mano y le toqué el brazo. La quería, continuó, mirándome ahora a los ojos, traspasándome con la mirada. O eso creí. Pero lo que sentía por ella no era nada comparado con lo que sentí en el momento en que te vi. Se me cortó la respiración. Eso es imposible. Ni siquiera me conoces, ¿verdad? Se acercó más y me acarició la cara con la mano. Sé que eres más fuerte de lo que crees. Sé que te han hecho daño y sigues en pie. Sé que trabajas hasta el agotamiento, tratando de sobrevivir, tratando de ser invisible, tratando de ser suficiente para personas que nunca te merecieron. Su pulgar secó una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Sé que cuando sonríes de verdad, es como si saliera el sol, y sé que quemaré toda esta ciudad antes de permitir que alguien te vuelva a hacer daño. Estás loco, susurré, pero probablemente me incliné hacia su tacto. Sus labios se curvaron. Pero soy tu tipo de loco, ¿no? Me besó antes de que pudiera responder. Y esta vez no hubo delicadeza, solo hambre, desesperada y consumidora. Le devolví el beso con igual fervor, con las manos en su cabello, tirando de su chaqueta para acercarlo más a mí. Sabía a whisky y a promesas oscuras, y yo quería ahogarme en él. Nos separamos, ambos jadeando. Quédate, dijo con rudeza. Esta noche, mañana, quédate conmigo. Tengo trabajo. Llama para decir que estás enferma. Sus manos estaban en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás para poder besarme el cuello. Déjame cuidar de ti. Déjame mostrarte lo que es ser apreciada. Dante, por favor, Emma. La vulnerabilidad de su voz me desarmó. Hace mucho tiempo que no le pido nada a nadie, pero te lo pido a ti. Quédate.
Sabía que era un error. Sabía que me estaba sumergiendo en aguas demasiado profundas, demasiado oscuras, demasiado peligrosas. Pero estaba tan cansada de tener cuidado, tan cansada de estar sola. De acuerdo, respiré. Me quedaré. Las 2 semanas siguientes pasaron en una confusión de lujo imposible y obsesión creciente. Dante me dio una habitación en su ala privada, una suite más grande que todo mi apartamento, con un baño lleno de mármol y accesorios dorados, un armario lleno de ropa de diseño que no pedí, pero que apareció de todos modos. Pero rara vez dormía allí. La mayoría de las noches acababa en la cama de Dante, envuelta en sus brazos, escuchando su respiración en la oscuridad. Me abrazaba como si fuera a desaparecer, posesivo incluso, mientras dormía. Era insaciable en su necesidad de saberlo todo sobre mí, mi infancia, mis sueños, mis comidas favoritas, los libros que me encantaban, la música que me hacía llorar. Hacía preguntas como si me estuviera memorizando, almacenando cada detalle en una vasta base de datos interna, y a cambio me daba pedazos de sí mismo. Aprendí que hablaba 4 idiomas con fluidez, que su madre había muerto cuando él tenía 12 años, dejándolo al cuidado de un padre que lo entrenó para ser despiadado, que había matado a su primer hombre a los 16 años, un rival que había amenazado a su hermana menor, Lucía, que ahora vivía en Italia, a salvo de esta vida. Aprendí que tocaba el piano cuando no podía dormir, que tenía pesadillas sobre la muerte de Sofía, que coleccionaba primeras ediciones de libros y leía poesía en italiano cuando pensaba que nadie podía oírlo. Aprendí que bajo su peligrosa apariencia se escondía un hombre que ansiaba conectar con los demás, que se sentía desesperadamente solo, que había construido muros tan altos que había olvidado cómo dejar entrar a alguien, hasta que llegué yo. «Me estás mirando fijamente», le dije una mañana, al despertarme y encontrarlo apoyado en un codo, mirándome con esos ojos gris tormenta. «Me gusta mirarte». Deslizó un dedo por mi brazo, dejándome la piel de gallina. «Eres preciosa cuando duermes. Tranquila. Aquí me siento tranquilo». Era cierto. A pesar de todo, a pesar de los guardias armados, a pesar de saber lo que era, a pesar del peligro que acechaba en los límites de esta burbuja perfecta, me sentía segura. ¿Está mal? No, Dolcezza. Está perfectamente bien. Se inclinó y me besó suavemente. Se supone que debes sentirte segura conmigo siempre. El 15º día la burbuja no pudo. Estaba en el estudio de Dante, leyendo mientras él trabajaba en su escritorio, cuando Marco apareció en la puerta. Su expresión era sombría. «Jefe, tenemos un problema». Dante me miró y luego volvió a mirar a Marco. «A mi oficina, ahora». Me besó en la frente. «Quédate aquí. No salgas de esta habitación». «Dante». «¿Qué?» «Por favor, Emma, confía en mí». Sus ojos eran duros, peligrosos. El hombre despiadado que había vislumbrado pero que nunca había visto realmente. «Quédate aquí». Se marchó y oí el clic de la cerradura. Se cerró con llave. Sentí un cosquilleo en el pecho. Me acerqué a la puerta. Probé el pomo, pero estaba bloqueado. Estaba atrapada por mi propia protección. Me dije a mí misma, «Él te está manteniendo a salvo». Pero mis manos temblaban mientras pegaba la oreja a la puerta, tratando de escuchar voces bajas y urgentes. Dante estaba controlado, pero con un toque de furia que nunca antes había oído. Marcos daba información que no lograba entender del todo. Entonces, una palabra que me heló la sangre. Valentino y otra represalia. Me alejé de la puerta, con el corazón acelerado. Esto era real. El peligro, la violencia, el mundo en el que vivía Dante. Ya no era solo teoría. Estaba aquí, presionando contra las paredes de nuestra burbuja perfecta. 20 minutos más tarde, la cerradura hizo clic. Dante entró, con una expresión cuidadosamente controlada, pero pude ver la tensión en sus hombros, la furia ardiendo en sus ojos. «¿Qué ha pasado?», le pregunté. «Nada de lo que debas preocuparte». Se dispuso a servirse una copa, con movimientos precisos. «No hagas eso». Me levanté y me acerqué a él. «No me excluyas. Dijiste que serías sincero conmigo». Apretó la mandíbula. «Una familia rival ha atacado una de mis operaciones. Ya está solucionado». «¿Cómo?» «Emma». «¿Cómo, Dante?» Golpeó la copa contra la mesa, haciéndome sobresaltar. Entonces sus ojos se suavizaron, horrorizados. Lo siento, Dolcezza. No era mi intención». Se acercó a mí y dejé que me abrazara. «Nunca te haría daño. Nunca. Lo sé».
Y lo hice, pero necesito entender en qué estoy metida ahora, lo que significa estar contigo. Se quedó callado durante un largo momento, con sus brazos apretándome con fuerza. Significa que eres un objetivo, dijo finalmente, con voz áspera. Significa que cualquiera que quiera hacerme daño te verá como una debilidad. Significa que tengo que mantenerte rodeada de guardias, encerrada, protegida cada segundo. Se apartó para mirarme. Significa que debería dejarte marchar, devolverte a tu vida segura y normal antes de que alguien te utilice en mi contra. ¿Es eso lo que quieres? Mi voz temblaba. No. La palabra se le escapó. Dios, ayúdame a saberlo. Quiero mantenerte aquí, encerrada en esta casa donde nada pueda tocarte. Quiero encadenarte a mí para que nunca puedas irte. Quiero... Se detuvo, perdiendo el control. Te quiero más de lo que he querido nada, y eso va a hacer que te maten. Entonces enséñame, dije, con las manos en su cara para que me mirara. Enséñame a sobrevivir en tu mundo. No me encierres como si fuera de cristal. Confía en que soy lo suficientemente fuerte. Sus ojos buscaron los míos, desesperados, temerosos y hambrientos. No sabes lo que me estás pidiendo. Sí, lo sé. Me puse de puntillas y lo besé con fuerza. Te pido que me dejes elegirte, con todo el peligro que ello conlleva. Te pido que dejes de intentar protegerme de ti y empieces a enseñarme a protegerme a mí misma. Emma, te quiero. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras, pesadas e irrevocables. Sé que es demasiado pronto. Sé que es una locura, pero te quiero y no voy a ir a ninguna parte. Me miró como si le hubiera dado el mundo y se lo hubiera quitado al mismo tiempo. Luego me besó, desesperado y feroz, con las manos en mi pelo, abrazándome como si fuera lo único sólido en su universo. Te amo, dijo contra mis labios, con la voz quebrada. Te amo, Dolcezza. Te amo tanto que me aterroriza. No llegamos al dormitorio. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Dante ya vestido, de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja, controlada, pero podía oír el acero que había debajo. No me importa lo que Valentino crea que se merece. Ha cruzado una línea, una pausa, entonces hazle entender de forma permanente si es necesario. Colgó y solo entonces pareció darse cuenta de que estaba despierta. Su expresión se suavizó inmediatamente. El jefe despiadado desapareció detrás del hombre que me amaba. No quería despertarte, dijo, cruzando hacia la cama. ¿Quién es Valentino?, pregunté, sentándome y cubriéndome con la sábana. Dante apretó la mandíbula. Un problema del que me estoy ocupando. Eso no es una respuesta. Se sentó en el borde de la cama y extendió la mano para apartarme un mechón de pelo detrás de la oreja. Marco Valentino dirige una familia rival. Llevamos años en una situación incómoda. Los territorios están divididos, las operaciones son independientes, pero él ha estado poniendo a prueba los límites, adentrándose en zonas que me pertenecen, y anoche atacó uno de mis almacenes y lo redujo a cenizas. Los ojos de Dante se volvieron fríos. Está enviando un mensaje, tratando de hacerme parecer débil. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Tengo que hacerlo. Se puso de pie, con una postura rígida. Tengo que reunirme con mis capitanes esta tarde, planear nuestra respuesta. Tú te quedarás aquí con los guardias. No. Me levanté de la cama, envolviéndome en la sábana como si fuera una armadura. Dijiste que me enseñarías. Dijiste que dejarías de encerrarme. Esto es diferente, Emma. Esto es peligroso. Todo lo que te rodea es peligroso. Mi voz se elevó, desbordada por la frustración. Pero yo elegí esto. Te elegí a ti. Así que o confías en mí para manejarlo, o admites que me ves de la misma manera que Marcus, como algo frágil que necesita ser protegido de la realidad. Su expresión se oscureció. No me compares con él. Entonces deja de tratarme como si fuera a romperme. Me acerqué, con la mano en su pecho. Sobreviví a un matrimonio que me destruyó. Sobreviví a perderlo todo. Soy más fuerte de lo que crees. Me miró fijamente durante un largo momento, con conflicto en sus ojos. Luego su mano cubrió la mía, su pulgar acariciando mis nudillos. Está bien, dijo en voz baja, pero quédate cerca de mí. No te alejes de mi vista. Y si te digo que corras, corre. Entendido, entendido. La reunión se celebró en una sala privada de uno de los restaurantes de Dante, un negocio legítimo que servía de tapadera para operaciones menos legales. El espacio era elegante, sin ventanas, y se revisaba a diario en busca de micrófonos ocultos, según Marco,
que llegó antes que nosotros con otros 3 guardias. Me senté junto a Dante a la cabecera de una larga mesa, muy consciente de los 7 hombres que entraron en los siguientes 10 minutos. Todos eran mayores que Dante y se comportaban con la confianza de hombres que habían sobrevivido décadas en un mundo brutal. Y todos me miraban con diversos grados de curiosidad y preocupación. «Caballeros», comenzó Dante, con voz que denotaba absoluta autoridad. «Esta es Emma. Está bajo mi protección y se queda. ¿Alguien tiene algún problema con eso?» Silencio. Entonces, un hombre mayor, con cabello plateado y fríos ojos azules, tomó la palabra. «Con todo respeto, jefe, traer a un civil a esta reunión es decisión mía». Dante lo interrumpió. «Y mi decisión es definitiva. Ahora, ¿discutimos sobre Valentino o prefieres seguir cuestionando mi criterio?» El hombre se recostó en su silla, con una expresión cuidadosamente neutra, pero vi el cálculo en sus ojos, la evaluación. Yo era una debilidad, una carga, algo que podía utilizarse en contra de Dante. Levanté la barbilla y sostuve su mirada con firmeza. No iba a acobardarme. La reunión continuó con una eficiencia brutal. Se extendieron mapas sobre la mesa, se marcaron territorios y se detallaron operaciones. Valentino había estado traspasando los límites, robando envíos, sobornando a trabajadores portuarios e intimidando a empresarios que pagaban a Dante por protección. «Está intentando provocar una guerra», dijo uno de los capitanes. «Hacernos reaccionar de forma exagerada para poder alegar legítima defensa ante la comisión». «Entonces no reaccionemos de forma exagerada», respondió Dante con calma. «Respondamos con precisión, estratégicamente. Marco, quiero vigilancia en todas las operaciones de Valentino, todos los almacenes, todos los clubes, todos los refugios. Quiero saber dónde duerme, qué come, con quién está». «Ya está en marcha, jefe». «Bien». Dante se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Le golpearemos donde más le duele. Su dinero, el envío que llegará la semana que viene, el que contiene los productos farmacéuticos que quería interceptar. Son 10 millones en productos». Otro capitán dijo: «Lo tendrá fuertemente custodiado. No me importa si tiene un ejército». La voz de Dante se volvió fría. «Quiero ese envío y quiero que sepa que fui yo quien lo tomó». Discutieron la logística, las rotaciones de la guardia, el momento oportuno. Yo escuché, tratando de comprender el juego de ajedrez que se estaba jugando, el delicado equilibrio entre el poder y la violencia. Entonces, el hombre de cabello plateado volvió a hablar. «¿Qué hay de los daños colaterales? Valentino tiene esposa e hijos. No tocamos a los civiles», dijo Dante con firmeza. «No somos animales. Esto queda entre soldados». Me invadió una sensación de alivio. A pesar de todo, a pesar de la violencia inherente a este mundo, Dante tenía límites que no traspasaba. La reunión concluyó 1 hora más tarde. Mientras los hombres salían, varios me saludaron con la cabeza. Respeto, tal vez, o al menos reconocimiento. Había asistido a su consejo de guerra sin pestañear. Era algo. Cuando nos quedamos solos, Dante me atrajo hacia él. «Estás temblando». «Estoy bien». No era cierto. Me temblaban las manos. Mi corazón latía con fuerza ante la realidad de lo que acababa de presenciar. Planes de robo, de violencia, discutidos con la misma naturalidad que una estrategia empresarial. «No tienes que fingir conmigo, Dolcezza». Sus labios rozaron mi sien. «Está bien tener miedo». «No te tengo miedo a ti», le dije con sinceridad. «Tengo miedo por ti». Sus brazos me rodearon con más fuerza. «He sobrevivido hasta ahora. No voy a ir a ninguna parte». «No puedes prometer eso». «No», asintió en silencio, «pero puedo prometerte que lucharé con uñas y dientes para volver siempre a ti». Durante la semana siguiente, vi cómo Dante orquestaba su respuesta a Valentino con la precisión de un maestro estratega. Se reubicaron los guardias, se estableció la vigilancia, se perfeccionaron los planes una y otra vez. Me mantuvo cerca, tal y como había prometido. Asistí a reuniones, aprendí nombres y caras, empecé a comprender la intrincada red de lealtad y miedo que mantenía unida a su organización, y vi el precio que eso le suponía. A altas horas de la noche, cuando él pensaba que yo dormía, sentía cómo se levantaba de la cama. Le oía en su estudio, hablando por teléfono, con voz baja y dura. A veces me despertaba a las 3 de la madrugada y lo encontraba al piano tocando piezas melancólicas que me hacían doler el pecho.
Necesitas dormir, le dije una noche, entrando en el estudio con una de sus camisas. No puedo. No levantó la vista del papel extendido sobre su escritorio. El envío llega mañana. Todo tiene que ser perfecto. Me acerqué por detrás, le puse las manos en los hombros. Necesitaba sentir la tensión que había allí. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 3 horas? Dormiré cuando esto termine. Dante, no puedo permitirme cometer errores, Emma. Por fin levantó la vista y vi el agotamiento en sus ojos, el peso de la responsabilidad. Un paso en falso, un error de cálculo, y morirá gente. Mi gente, quizá incluso tú. Entonces déjame ayudarte. Di la vuelta al escritorio y me senté en el borde, frente a él. Dime lo que necesitas. Necesito que estés a salvo. Su mano se posó en mis muslos, cálida a través de la fina tela. Necesito saber que cuando esto se ponga feo, y se pondrá feo, estarás en algún lugar donde Valentino no pueda alcanzarte. ¿Dónde sería eso? Rodeada de tus guardias. En algún refugio donde me volveré loca esperando. Le cogí la cara entre las manos para que me mirara. Estoy más segura contigo aquí. Tienes demasiada fe en mí. Tengo exactamente la fe necesaria en ti. Me incliné y le besé suavemente. Ven a la cama. No puedes planear nada si estás demasiado agotado para pensar con claridad. 5 minutos más, Dante. Me levanté y le ayudé a levantarse. Tus capitanes tienen sus órdenes. Tus hombres saben lo que tienen que hacer. Has hecho todo lo que has podido. Ahora ven a la cama y déjame cuidar de ti. Me siguió, demasiado cansado para discutir. En el dormitorio lo empujé sobre el colchón, me senté a horcajadas sobre sus caderas y empecé a desabrocharle la camisa. Emma, shh. Le besé el cuello, la clavícula, bajando poco a poco. Tú cuidas de todos los demás esta noche. Déjame cuidar de ti. Hice el amor con él lentamente, con ternura, hasta que la tensión finalmente abandonó su cuerpo y se quedó dormido en mis brazos, con la cabeza sobre mi pecho, vulnerable de una manera que nunca había dejado ver a nadie más. Me quedé despierta, acariciándole el pelo con los dedos, escuchando su respiración y tratando de no pensar en el mañana. La llamada llegó a las 4 de la mañana. Dante se despertó al instante, con el teléfono en la mano antes del segundo tono. Háblame. Me senté, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras veía cómo su expresión pasaba de concentrada a furiosa. Cuando hubo una pausa, ¿cuántos? Otra pausa, esta vez más larga. Voy para allá. Ya se estaba moviendo, vistiéndose con eficiencia y destreza. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave. No le abras a nadie más que a mí o a Marco. ¿Qué ha pasado? Me levanté de la cama y fui hacia él. Valentino se adelantó. Su voz era fría, controlada, pero podía ver la rabia ardiendo en sus ojos. Atacaron el barco. A 3 de mis hombres. Me invadió el horror. Dios mío, quédate aquí, Emma. Me agarró por los hombros, con una mirada intensa. Prométemelo. No importa lo que oigas, no importa cuánto tiempo esté fuera, quédate en esta habitación hasta que venga a buscarte. Dante, por favor, prométemelo. La desesperación en su voz me rompió el corazón. Lo prometo. Me besó con fuerza, desesperadamente, como si estuviera memorizando mi sabor. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él. La cerradura encajó en su sitio. Me quedé sola. Caminé por la habitación como un animal enjaulado. Mi mente imaginaba los peores escenarios posibles. 3 hombres muertos. El inicio de una guerra. Dante corriendo peligro porque Valentino lo había superado en astucia. Pasaron las horas. Amanecía, pintando el cielo de tonos rosados y dorados que me parecían obscenos dado lo que estaba sucediendo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Debería haberse mantenido alejado de lo que es mío. Se me heló la sangre. Miré fijamente el mensaje, con las manos temblorosas. Luego llegó otro. Una foto mía tomada ayer, caminando por el jardín de Dante, con guardias a ambos lados. Tomada desde fuera de la propiedad, a distancia, con un objetivo de gran alcance. Valentino sabía dónde estaba, sabía cómo era, sabía que era importante para Dante. Yo era exactamente lo que Dante había temido. Una debilidad, un objetivo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Dile que se retire o serás la siguiente. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a Marco. Debería haberme escondido. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hice. Volví a llamar al número. Sonó 2 veces antes de que un hombre contestara. Vaya, vaya,
La novia tiene carácter después de todo. Si quieres enviarle un mensaje a Dante, dije, con una voz más firme de lo que me sentía, envíaselo a él. Déjame fuera de esto. Pero tú eres el motivo, cariño. La voz de Valentino era suave, culta, peligrosa. Dante cree que puede quedarse con lo mío. Yo me quedaré con lo suyo. Lo justo es lo justo. No soy un objeto que se pueda tomar. No. Se rió. Entonces, ¿qué eres? ¿Su mascota? ¿Una don nadie que recogió para divertirse? Las palabras me golpearon como bofetadas, haciéndose eco de lo que Marcus había dicho. Cosas que había creído sobre mí misma durante tanto tiempo. Soy la mujer que ama, dije en voz baja. Y si crees que amenazarme hará que él se eche atrás, es que no lo conoces en absoluto. Solo hará que venga a por ti con más fuerza. Silencio. Entonces puede que tengas razón en eso. Por eso no voy a amenazarte, cariño. Hoy voy a llevarte. Quizás le envíe tus restos. Quizás te quede para mí. Aún no lo he decidido. La línea se cortó. Me quedé paralizada, con el teléfono en mi mano temblorosa, mientras todo el peso de mi situación se abatía sobre mí. Acababa de pintarme una diana aún más grande en la espalda. Y Dante no estaba allí para protegerme. Estaba sola, encerrada en una habitación, esperando a ser presa. Por primera vez desde que conocí a Dante, comprendí el verdadero miedo. No el miedo a él, sino el miedo a lo que me costaría amarlo. Y también comprendí otra cosa. No me escondería, no me acobardaría, no dejaría que Valentino me utilizara como arma contra el hombre que amaba. Si me quería, tendría que venir a por mí y me aseguraría de que se arrepintiera. Cogí el teléfono, marqué el número de Marco y me preparé para la guerra. Marco respondió al primer tono. Señora Hart, ¿está usted bien? Valentino acaba de llamarme. Me ha amenazado. Planea secuestrarme hoy. Las palabras salieron a borbotones, con la voz temblorosa, pero clara. Sabe dónde estoy. Tiene fotos mías. Una serie de palabrotas en italiano estalló al otro lado del teléfono. Quédese en la habitación. Voy a enviar a unos hombres a su ubicación ahora mismo. No abra la puerta a nadie excepto a mí. Voy a llamar al jefe. No. La palabra nos sorprendió a ambos. Dante está lidiando con las secuelas del ataque. No necesita esta distracción ahora mismo. Con todo respeto, señora Hart, usted es su prioridad. Querrá saberlo. Y cuando se entere, hará algo imprudente. Volverá aquí, se expondrá y tal vez lo maten porque está tratando de protegerme en lugar de protegerse a sí mismo. Me temblaban las manos, pero tenía la mente clara. ¿Cuánto tardarás en llegar? 10 minutos, quizá menos. Entonces tenemos 10 minutos para convertir este lugar en una fortaleza. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Marcos se quedó en silencio un momento. Hay una habitación de pánico en el armario detrás de la puerta con espejo. El código es 0717, la fecha de nacimiento de Dante. Entra y ciérrala con llave. Es a prueba de balas y de sonido. Estarás a salvo allí hasta que lleguemos. Encontré la puerta y tecleé el código con dedos temblorosos. Se abrió para revelar una pequeña habitación de unos 2,5 metros cuadrados, con monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad, un teléfono, agua, provisiones, un búnker diseñado precisamente para esta situación. Ya estoy dentro, le dije a Marco. Bien, ciérrala, no salgas hasta que oigas mi voz. Empecé a cerrar la puerta, pero me detuve. En los monitores podía ver los terrenos, la puerta, el perímetro, y también podía ver algo más. Una furgoneta negra que se detenía ante la puerta. Hombres armados que salían de ella. Marco, ya están aquí. Más palabrotas. ¿Cuántos? 6. Quizá más en la furgoneta. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Están cortando la puerta. Los guardias. Veo a 2 de tus hombres moviéndose para interceptarlos. Observé impotente cómo estallaban los disparos en las pantallas, en silencio por mi parte, pero podía ver los destellos de los cañones y ver cómo uno de los guardias de Dante caía. Marco, están entrando. Emma, cierra esa puerta ahora mismo. Estoy a 3 minutos. Están en la casa. Los veía en las cámaras interiores, moviéndose con precisión militar por las habitaciones por las que yo había pasado ayer mismo. Saben a dónde van. Debería haber cerrado la puerta con llave. Debería haberme escondido, como dijo Marco. Pero algo en mí se rebeló contra el miedo, contra ser una víctima indefensa una vez más. Había pasado años siendo invisible, impotente,
siendo nada, ya no más. Salí de la habitación del pánico, cogí mi teléfono y busqué en la habitación de Dante algo que pudiera usar como arma, su armario. Abrí los cajones hasta que encontré lo que buscaba. Una pistola, pequeña, elegante, letal. Nunca antes había tenido un arma en las manos. El peso que sentía en la mano me aterrorizaba y me daba fuerza a partes iguales. La manilla de la puerta del dormitorio se cerró con llave. Entonces se oyó el fuerte golpe de alguien pateándola. Una vez, dos veces. La madera se astilló. Levanté la pistola con manos temblorosas y apunté a la puerta cuando se abrió de golpe. Entraron dos hombres, ambos armados, moviéndose con la confianza despreocupada de los profesionales. Se detuvieron cuando me vieron, con una expresión de sorpresa en sus rostros. Bueno, dijo uno de ellos sonriendo. El jefe dijo que tenía carácter. No dijo que fuera estúpida. Baja el arma, cariño, dijo el otro, apuntándome al pecho con su arma. Antes de que te hagas daño, fuera. Mi voz temblaba, pero no bajé el arma. Fuera de esta casa. No podemos hacerlo. Tenemos órdenes. El primer hombre se acercó, lento y con cuidado. Puedes venir sin resistencia o puedes venir a la fuerza. Tú decides. No voy a ir a ningún sitio con vosotros. Verás, eso no es realmente una opción. Ahora estaba cerca, demasiado cerca. Dejé caer el arma y apreté el gatillo. El retroceso me sorprendió y me hizo trastabillar hacia atrás. El disparo salió desviado y se incrustó en la pared, pero fue suficiente. Ambos hombres se lanzaron a cubrirse, lo que me dio unos segundos preciosos. Salí corriendo del dormitorio, por el pasillo, con mis pies descalzos silenciosos sobre el suelo de mármol. Podía oírlos detrás de mí, gritando, coordinándose. La casa en la que me sentía segura era ahora un laberinto de peligro. Giré, intentando recordar la distribución. El estudio de Dante, tenía otra salida, una escalera privada que llevaba a su oficina, en la planta baja. Se oyeron disparos detrás de mí. Sentí algo arder en la parte superior del brazo, caliente y agudo. Me habían alcanzado, pero seguí corriendo. Llegué al estudio, cerré la puerta de un portazo y forcejeé con la cerradura. Mi brazo sangraba y el dolor empezaba a hacerse notar a través de la adrenalina. La puerta se sacudía bajo fuertes impactos. Estaban entrando. Encontré la escalera oculta, subí los escalones de dos en dos, salí al despacho de Dante y cerré también esa puerta con llave. Mi teléfono estaba vibrando. Marco, respondí jadeando. Emma, ¿dónde estás? En el despacho de Dante, en la planta baja. Me han disparado. ¿Qué te han disparado? Solo en el brazo. Estoy bien, pero ahí. La puerta del despacho explotó hacia adentro. Están aquí. Volví a levantar la pistola, pero unas manos me agarraron por detrás. ¿De dónde había salido y cómo me había quitado el arma? Grité, luché, arañé, pero eran demasiados. ¡Qué luchadora! Uno de ellos se rió, inmovilizándome los brazos. Al jefe le va a encantar romperte. Entonces, la ventana se hizo añicos. Marco y 4 de los hombres de Dante entraron en una tormenta de cristales rotos y violencia. Nunca había visto nada igual. Preciso, brutal, eficiente. En cuestión de segundos, los hombres que me sujetaban estaban muertos o inconscientes, y Marco me empujaba detrás de él, con su pistola atenta a cualquier amenaza adicional. ¡Despejado!, gritó uno de sus hombres. Marco se volvió hacia mí, escudriñando mis heridas con la mirada. Se suponía que debías quedarte en la habitación del pánico. Lo sé. Ahora temblaba. Empezaba a sentir el shock. Lo siento. Es que no pude esconderme. No pude. Les disparaste. Sonaba casi impresionado. Fallé. Pero lo intentaste. Me presionó un paño contra el brazo sangrante. Eso es más de lo que harían la mayoría de los civiles. El jefe se va a enfadar. Se detuvo, cambiando de expresión. ¡Ah, maldita sea! Entonces lo oí. El rugido de los motores, varios vehículos frenando en seco fuera, puertas cerrándose de golpe, y luego la voz de Dante, alta y absolutamente furiosa. ¿Dónde está? Irrumpió en la oficina como una fuerza de la naturaleza. Su traje estaba salpicado de sangre que yo rezaba porque no fuera suya. Sus ojos estaban desorbitados. Esos ojos grises me encontraron. Vieron la sangre en mi brazo, los cristales rotos, los cuerpos en el suelo, y algo en él se rompió. Emma cruzó la habitación en 3 zancadas, puso sus manos en mi cara, en mis brazos, y comprobó si tenía heridas con dedos temblorosos. Dio. Emma, ¿qué?
Se suponía que estabas a salvo. Se suponía que estabas. Estoy bien. Le cogí las manos y las apreté. Estoy bien, Dante. Te lo prometo. Estás sangrando. Su voz se quebró. Estás herida. Solo es un rasguño. He tenido accidentes peores en la cocina. Me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sentí cómo temblaba. Sentí el miedo y la furia que emanaban de él en oleadas. Debería haber estado aquí, dijo contra mi cabello. Debería haberte protegido. Lo hiciste. Tu entrenamiento, tus guardias, tu habitación del pánico, todo eso me protegió. Me aparté para mirarlo. Y yo también me protegí a mí misma. No soy indefensa, Dante. No soy frágil, no. Me tocó la cara como si fuera algo precioso y milagroso. Eres extraordinaria. Marco carraspeó. Jefe, tenemos que irnos. Valentino sabe que ella sigue aquí. Enviará a más gente. No enviará a nadie. La expresión de Dante se volvió fría. Mortal, porque voy a acabar con esto esta noche. Dante, empecé. No. Se volvió hacia Marco. Llévala al refugio de Connecticut. Triplica la guardia. Nadie entra ni sale sin mi autorización. No te voy a dejar, dije con firmeza. Emma, esto no es una discusión. Tienes razón, no lo es. Me acerqué y le puse la mano en el pecho. Dijiste que no me encerrarías. Dijiste que confiarías en que sería lo suficientemente fuerte. Pues confía en mí ahora. Esto es diferente. Esto es la guerra. Entonces déjame formar parte de ella. Pude ver que dudaba. No en la lucha, no en peligro, pero no me eches o me volveré loca preguntándome si estás vivo. Por favor. Me miró fijamente durante un largo momento. El conflicto se reflejaba en sus ojos. Luego se volvió hacia Marco. La reunión con Valentino. ¿Está arreglada? Sí, jefe. En terreno neutral, como se solicitó. 2 horas. Bien. Dante apretó la mandíbula. Emma se queda conmigo hasta entonces. Después, me miró. Después, ya veremos. Las siguientes 2 horas fueron un caos organizado. Los hombres de Dante se movilizaron con precisión militar. Se revisaron las armas, se prepararon los vehículos, se revisaron las estrategias. Me senté en su oficina, con el brazo vendado por un médico que aparecía y desaparecía sin decir nada. Y vi cómo Dante se transformaba en alguien a quien apenas reconocía. Ya no era el hombre que me abrazaba con ternura, que tocaba el piano en la oscuridad, que me miraba como si yo fuera todo su mundo. Este era el jefe de la mafia, frío, calculador, absolutamente despiadado. No puedes entrar ahí esperando negociar. Uno de sus capitanes decía que Valentino había cruzado demasiadas líneas. Hay que dar ejemplo con él, lo sé. La voz de Dante era monótona, por eso no voy a entrar esperando negociar. Jefe, ha tocado lo que es mío. Los ojos de Dante eran de hielo. Envió a sus hombres a mi casa, hirió a la mujer que amo. Solo hay una forma de que esto termine. Se me heló la sangre. Dante, ¿qué estás planeando? Me miró y por un momento vi que el conflicto volvía. Algo que debería haber hecho hace años. ¿Vas a matarlo? Sí. No se echó atrás. Y cualquiera que se ponga de su lado, eso iniciará una guerra. La guerra ya ha comenzado. Solo voy a terminarla. Se acercó a mí y se arrodilló para que quedáramos a la misma altura. Necesito que entiendas algo, Dolcezza. He vivido en este mundo toda mi vida. He hecho concesiones, he mantenido la paz, he seguido reglas que hombres como Valentino consideran una debilidad. Pero en el momento en que te amenazó, todo eso terminó. Ya no me importa la paz. No me importa la comisión, ni las otras familias, ni las consecuencias. Solo me importa mantenerte a salvo. Incluso si eso te destruye, incluso entonces. Me besó en la frente. Tú lo vales todo. Entonces no te vayas. Agarré su chaqueta, desesperada. Vete. Podemos marcharnos. Empezar de nuevo en algún lugar donde él no pueda encontrarnos. Nos encontrará. Los hombres como Valentino siempre lo hacen. Sus manos cubrieron las mías. La única forma de mantenerte a salvo es eliminar la amenaza de forma permanente. Quería discutir. Quería encontrar otra solución. Pero al mirarle a los ojos, vi la terrible verdad. Tenía razón. Valentino no se detendría. No se rendiría. No hasta que uno de los dos estuviera muerto. Vuelve conmigo, le susurré. Por favor, Dante, vuelve. Siempre. Me besó suave y prolongadamente. Te lo prometo. Me dejó en el refugio, un edificio anónimo en la ciudad, rodeado de guardias con Marco haciendo guardia.
La reunión se celebraba al otro lado de la ciudad, en un almacén en el muelle, supuestamente en terreno neutral. Caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarme, incapaz de pensar en nada más que en Dante caminando hacia el peligro. «Estará bien», dijo Marco en voz baja. «El jefe ha sobrevivido a cosas peores. ¿Ha sobrevivido a acudir a una reunión con alguien que quiere matarlo? Más veces de las que puedo contar. Esperamos. Los minutos parecían horas. Revisé mi teléfono obsesivamente, aunque sabía que Dante no llamaría. No podía llamar. No en medio de la puerta. Se abrió de golpe. Giré con fuerza la cabeza, con la pistola en la mano antes de darme cuenta de que la había agarrado. Pero no era un enemigo. Era uno de los hombres de Dante, respirando con dificultad, con sangre en el traje. «Ya está hecho», dijo. «El jefe dice que la traigamos a casa». «¿Valentino?», preguntó Marco. «Muerto. Él y 6 de sus capitanes. El resto se rindió». La sonrisa del hombre era afilada. El jefe envió sus cabezas a la comisión con un mensaje. Cualquiera que toque lo que es suyo acabará de la misma manera. Debería haber estado horrorizada. Debería haber estado disgustada por la violencia, la brutalidad. En cambio, solo sentí alivio. Se había acabado. «Y el jefe», logré decir, «te estaba esperando». Dante estaba de pie en su estudio cuando llegué, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Su traje estaba destrozado. La sangre salpicaba la costosa tela, pero estaba vivo, intacto. «Dante», dije su nombre como una plegaria. Se volvió y el jefe frío y mortal desapareció. Lo que quedaba era solo un hombre, agotado, aliviado, desesperado. Emma se acercó a mí y me abrazó. «Se acabó. Estás a salvo. Estás...». Su voz se quebró. «Pensé que te perdería. Cuando Marco me contó que te habían disparado, yo... estoy aquí». Lo abracé con fuerza. «Estoy a salvo. Los dos lo estamos». Se apartó lo justo para mirarme, con las manos enmarcando mi rostro. «Necesito que entiendas lo que significa esta noche, lo que he hecho. La comisión no lo olvidará. Otras familias lo verán como una agresión. Habrá consecuencias. No me importa, Emma. No me importa», repetí con firmeza. «Me mantuviste a salvo. Nos mantuviste a salvo. Eso es lo único que importa. Puede que tengamos que abandonar la ciudad, irnos a algún lugar tranquilo, lejos de esta vida». Me miró con atención. «¿Harías eso? ¿Dejarlo todo atrás para estar conmigo?». Pensé en mi pequeño apartamento, mi trabajo de camarera, la vida que había construido desde cero después de que Marcus me destruyera. No era mucho, nunca había sido mucho, pero Dante lo era todo. «Sí», dije simplemente, «a cualquier lugar, siempre y cuando esté contigo». Algo cambió en su expresión. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja. Mi corazón se detuvo. «Compré esto el día después de conocerte», dijo en voz baja, abriéndola para revelar un anillo. Una esmeralda rodeada de diamantes, elegante y perfecto. Ya entonces supe que nunca te dejaría marchar, que tú eras mía y yo era tuyo y nada más importaba. Las lágrimas nublaron mi visión. «Dante, sé que es precipitado, sé que es una locura, pero cásate conmigo, Emma. Déjame pasar el resto de mi vida protegiéndote, haciéndote feliz, demostrándote que lo vales todo». Se arrodilló y se me cortó la respiración. «Cásate conmigo». Pensé en Marcus, en el anillo barato que me había regalado y en sus promesas vacías. Pensé en cómo me había preguntado dónde estaba mi anillo, burlándose de mí por no ser lo suficientemente buena para conservarlo. Y entonces miré a Dante, al peligroso, obsesivo y absolutamente devoto Dante, y supe que esto era real, que era para siempre. «Sí», susurré. «Sí, sí, 1000 veces sí». Me deslizó el anillo en el dedo y me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Probablemente sabía mi talla desde el momento en que tocó mi mano. Luego se puso de pie, me levantó en sus brazos y me besó como si fuera aire y él se estuviera ahogando. «Mía», murmuró contra mis labios. «Por fin, completamente mía. Tuya». Siempre estuve de acuerdo. 3 meses después, nos casamos en una pequeña capilla en Italia, con la hermana de Dante, Lucia, como mi dama de honor y Marco como padrino. La ceremonia fue privada, íntima, con solo las personas de confianza de Dante presentes.
Llevaba un vestido de seda marfil y el anillo de esmeraldas que nunca se separaba de mi dedo. Dante llevaba un esmoquín y una expresión de posesión tan feroz que varios invitados sonrieron con complicidad. Cuando el sacerdote dijo que podíamos besarnos, Dante me atrajo hacia él y me susurró: «Eres lo mejor que me ha pasado nunca, incluso mejor que hacerme cargo del negocio familiar». Yo le tomé el pelo, infinitamente mejor. Me besó suavemente. «Me has dado algo que había olvidado que existía: esperanza. Un futuro más allá de la violencia y los juegos de poder. Una razón para construir algo hermoso». Ya habíamos empezado a construirlo. La casa de Connecticut estaba siendo renovada, convertida en un hogar en lugar de una simple fortaleza. Dante se estaba alejando poco a poco de los aspectos más sangrientos de su negocio, delegando en capitanes de confianza, mientras se centraba en inversiones legítimas. No sería fácil. Siempre habría peligros, siempre habría amenazas de personas que veían su felicidad como una debilidad, pero los afrontaríamos juntos. Esa noche, en la villa que Dante había alquilado para nuestra luna de miel, me hizo el amor con una ternura que me hizo doler el corazón. Después, me tumbé en sus brazos, escuchando los latidos de su corazón, sintiéndome completamente segura. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó en voz baja, de elegir esta vida, de elegirme a mí. Pensé en mi antigua vida, en la invisibilidad, en la soledad, en la constante sensación de no ser suficiente. Pensé en la crueldad de Marcus, preguntándome dónde estaba mi anillo como si eso definiera mi valor. Entonces miré la esmeralda en mi dedo, al hombre que la había puesto allí, que había movido cielo y tierra para mantenerme a salvo. «Nunca», dije con firmeza. «Tú me diste algo que yo había perdido. Me hiciste sentir visible, valorada, amada. ¿Cómo podría arrepentirme de eso?» «Te amo, Emma Caruso», dijo mi nuevo nombre como una bendición. «Yo también te amo». Lo besé suavemente. Mi peligroso, obsesivo y perfecto marido. Sonrió contra mis labios. «Perfecto es una palabra fuerte. Tú eres perfecta para mí. Eso es lo único que importa». Y era cierto. No éramos un cuento de hadas. Éramos algo más oscuro, más complicado, más real. Una camarera y un jefe de la mafia. Una mujer destrozada y un hombre peligroso. Dos personas que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido construir algo hermoso a partir de los escombros. Mientras me quedaba dormida en los brazos de Dante, segura y amada, y finalmente completa, pensé en lo lejos que había llegado. Marcus me había preguntado dónde estaba mi anillo, utilizando su ausencia para humillarme. Ahora llevaba un anillo que simbolizaba algo que él nunca entendería: amor verdadero, protección feroz, devoción absoluta, y nunca me lo quitaría. Por nada, por nadie. Porque ahora era Emma Caruso, esposa de Dante Caruso.